Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar en este día la charla que empezamos la semana pasada, que tiene por título Los pecados capitales, y ahora vamos a tocar este pecado que mencionábamos, que es la cabeza de todos los pecados capitales y de todos los pecados, que es la soberbia. Pero como siempre, antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Nos llama día de hoy. Todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como veíamos el jueves pasado, este conocimiento de los llamados pecados capitales, que se esconden en los pliegues de nuestra alma espiritual, herida por el pecado, son esas arrugas y esas manchas que tiene nuestra alma espiritual consecuencia del pecado original. Y entonces, en medio de esas arrugas, de esas manchas, imaginemos que tenemos un vestido, un traje que está manchado, está con arrugas. Eso es consecuencia del pecado. El Señor viene para darnos una vestidura nueva, sin mancha ni arruga, para que podamos participar plenamente de la vida divina. Entonces los padres del desierto, en esa meditación, en esa vida, tomando distancia del mundo para luchar y enfrentar al enemigo de Dios y del hombre, y ellos entienden que el pecado es como una bestia de 7 cabezas. A esas cabezas, a cada una de ellas, le llaman pecados capitales. Son 7, los voy a mencionar, porque creo que el jueves pasado, no sé si es que de repente omitemos alguno de ellos y para que quede el registro, que claro, es fácil encontrarlo felizmente en el catecismo, en todo lo que nuestra madre la iglesia nos enseña. Y estos 7 pecados capitales son, en primer lugar, la soberbia. La soberbia, de la cual vamos a hablar un poco más el día de hoy. En segundo lugar, la lujuria. En tercer lugar, la codicia. En cuarto lugar, no en orden, la envidia, luego la pereza, la gula y la ira. Entonces tenemos 7, que repito, a ver, contando: soberbia, lujuria, codicia, envidia, pereza, gula e ira. 7 cabezas. De esas 7 cabezas, en realidad, como decíamos también el jueves pasado, la cabeza de todas, la que da origen a todos esos cabezas, es la soberbia. Es decir, la soberbia se presenta como lujuria, como envidia, como codicia, como pereza, como gula, como ira. Se disfraza. Y todos los otros pecados que nosotros podamos conocer y que señalados en la enseñanza de la iglesia y que han sido revelados, todos tienen la soberbia como cabeza. Entonces podríamos decir que cuando pecamos de envidia, detrás de eso que parece solo envidia, hay soberbia. Detrás de la lujuria hay soberbia, detrás de la gula hay soberbia.
Y la soberbia, que vamos a tocar ahora, también tiene distintos nombres. Es decir, la soberbia se esconde, se disimula. Y el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, nos induce a ser soberbios. Ahora, cada uno de estos 7 pecados daña las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes humanas, que son, diríamos, la base para la vida nueva como hijos de Dios. Entonces el hombre nuevo se edifica en esas virtudes teologales y las virtudes humanas, y el hombre viejo se arraiga, tiene como cabeza los pecados capitales. Y esas 3 virtudes teologales, sabemos, son la fe, la esperanza, la caridad. Las virtudes humanas o virtudes morales o virtudes cardinales son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Entonces tenemos 2 grupos de 7. El grupo de las amenazas, la bestia de 7 cabezas, y esas 7 virtudes que nos van a permitir vencer y crecer en la vida como hijos de Dios, por la gracia. Entonces, detengámonos un poco en la soberbia. La soberbia tiene distintos nombres. La soberbia o orgullo es otra manera, o egoísmo, o egocentrismo, egolatría, o vanidad. Son distintas maneras de nombrar a la soberbia. Y todas tienen en lo más profundo, en su raíz, la relación con Dios. O sea, la soberbia es querer ocupar el lugar de Dios. Es lo que le dice la serpiente a Eva en el paraíso. Si desobedeces, no va a ocurrir lo que te ha dicho Dios. Sino si tú desobedeces a Dios, tú vas a ser como Dios. Serán como dioses. Y entonces el ser humano, a lo largo de la historia, una y otra vez cada persona tiene que enfrentar, diríamos, esa calumnia del mentiroso desde el principio, que nos presenta a Dios como, entre comillas, celoso de las criaturas humanas, como que no quiere compartir su grandeza y nos quiere impedir que nosotros nos elevemos. Y entonces cada vez que nosotros pecamos, nosotros, diríamos, coincidimos con la serpiente y nos alejamos de Dios. De otro lado, yo les decía también el jueves pasado que es muy importante para enfrentar el pecado y para enfrentar la soberbia, la oración. Algunos piensan que la oración es algo meramente natural, porque nos es difícil darnos cuenta que la oración está vinculada a esas 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y podemos creer también equivocadamente que yo puedo hacer una oración sin Jesucristo, que yo puedo hacer oración por mi cuenta y eso es suficiente. Y con eso olvidamos de que Jesucristo es la oración. La oración no es algo que nosotros hacemos solamente, sino la oración es poder hablar con Dios,
Y la palabra de Dios es Jesucristo, y esa palabra se nos dirige. Y nosotros hacemos oración cuando en primer lugar escuchamos al Verbo eterno, a la palabra que se ha encarnado, nacido de María Virgen en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, y que viene como niño. Y por eso la oración es acoger a ese niño. Y eso es lo que hace María. Nosotros, yo les mencionaba también en la comunión espiritual, decimos, después de recibir la Eucaristía sacramentalmente, pero lo podemos hacer a lo largo del día muchas veces, para tomar conciencia de ese misterio. Nosotros decimos, Señor Jesucristo, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y entonces María acoge a Jesús como niño, como cigoto, diríamos. Se encarna el Verbo eterno en esa criatura que va a crecer en el seno de María. Y por eso es que el Señor, también lo mencionábamos el jueves pasado, nosotros acogemos al Señor como niño, para que Él pueda crecer en nosotros. Pero esa oración, con esas características, con esa pureza, humildad y devoción, como decimos, requiere, valga la redundancia, de la humildad. Porque la soberbia daña la fe. En la medida en que yo me rebelo contra Dios, no le creo y yo quiero conseguir, entre comillas, esa grandeza que busca el ser humano, porque tenemos sed de infinito, como nos dice San Agustín, por y con mis propias fuerzas, prescindiendo de Dios o utilizando a Dios, entonces lo que va a ocurrir es que yo me voy a fabricar un ídolo. Voy a deformar a Dios. Y de esa forma mi fe se va a dañar como consecuencia de la soberbia. Entonces la soberbia es muy importante porque daña la fe, también daña la esperanza, también daña la caridad en la medida en que todos los pecados de alguna manera u otra, todos son soberbios. Pero en esta diferenciación que nos hacen los padres del desierto es para entender que ese es el combate principal. Y entonces, cuando yo pienso más en mí que en Dios, soy soberbio. Pero muchas veces yo viviendo en pecado no me acuerdo de Dios. O tengo a Dios como lejano, como una vida en la que no está mi vida centrada en Cristo, que es la experiencia de todas las criaturas humanas heridas por el pecado y que necesita la conversión. Y entonces yo voy a creer que la soberbia es un problema solamente con otras criaturas humanas. Entonces voy a creer que mi egoísmo solamente es un asunto de compartir con las criaturas humanas. Es un asunto meramente, diríamos, horizontal. O voy a creer que mi orgullo es un tema solamente de criaturas humanas. O que mi vanagloria es un asunto que tiene que ver solamente con el mundo. Y no me voy a dar cuenta qué relación tiene con Dios, qué relación tiene en mi vida de fe, en mi vida espiritual y las consecuencias desastrosas que eso trae. Y por eso es que nosotros muchas veces, siendo personas de fe, bautizados y muchas veces incluso siendo clérigos, laicos, nosotros podemos creer que la soberbia, que el orgullo, que el egoísmo, que la vanagloria no son tan malas. Y ese es el engaño del demonio. Porque nosotros, por ejemplo, comentábamos que una manera de vencer la soberbia es aceptar humillaciones. Pero uno podría pensar, si yo acepto humillaciones, soy un tonto. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está mi autoestima? Y entonces a las personas
se nos enseña a poner límites, a tratar de ser los primeros, como comentábamos en relación a este deseo que tenían los apóstoles de ser los más importantes y discutían por el camino acerca de eso, y eso da origen justamente a que el Señor les enseñe acerca de ser como niños. Y entonces el mundo detesta la humildad. Para el mundo ser humilde es sinónimo de ser tonto. Ser humilde es sinónimo de ser, entre comillas, víctima, de que la gente se aproveche de nosotros. Porque el mundo, la regla que tiene, no es establecer vínculos de amor, sino establecer vínculos de competencia, de interés, de comercio, de compra-venta. Y entonces, incluso muchas de las profesiones están centradas en esta visión temporal del mundo, meramente comercial, y que casi un requisito es ser soberbio, porque eso, entre comillas, la gente entiende, eso es tener personalidad, mi propia identidad, que la gente me respete, etc. Y claro, todos los seres humanos tenemos dignidad, no porque yo me hago respetar, ni porque las leyes humanas me hacen respetar, ni porque yo tengo recursos y administro recursos. La dignidad del hombre viene de Dios, de ser imagen y semejanza de Dios, en Cristo Jesús, que es el hombre nuevo. Pero si nosotros no nos damos cuenta de esa verdad, entonces nosotros vamos a querer conciliar, sin darnos cuenta, nuestro deseo de una vida de fe, pero simultáneamente no queriendo luchar contra esa cabeza de esa bestia, la más terrible de todas las cabezas, que es mientras que yo no luche contra ella, entonces no puedo vencer en el combate espiritual. Pero además, yo, si tengo fe y esperanza, yo voy a descubrir que deseo amar y que en el amor yo voy a encontrar felicidad. Pero si yo tengo soberbia, orgullo, egoísmo, vanagloria, no voy a ser capaz de amar. Y entonces se va a alimentar la codicia, el deseo de tener, y no solo de tener bienes, de tener capacidad o poder económico, sino de también tener personas. Y las voy a querer utilizar muchas veces para mis gustos, para mis deseos. Igual podríamos comentar para cada uno de los otros pecados capitales. No solo para el tema de la codicia, también aparece claramente en la lujuria. Cuando una persona tiene lujuria y cae, está esclavizada por ese pecado, en el fondo pues es ese deseo de que se haga nuestra voluntad, nuestro querer. Entonces ya no descubrimos el verdadero amor, sino buscamos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, cualquier criatura, cualquier persona humana, incluso a Dios mismo. Pero cuando el ser humano pierde la conciencia de pecado, puede creer que estas cosas son así, o pueden pensar uno que es el carácter, porque también la soberbia está vinculada a la ira. Y entonces uno puede decir, yo he escuchado muchas veces a las personas en la confesión sacramental decir, Padrecito, yo me confieso de mi carácter. Y entonces uno dice, no, es que yo he sido así, yo soy así, ese es mi carácter, ese es parte de mi ser. Y además yo me parezco a mi mamá, a mi papá o a uno de mis hermanos porque también tienen ese carácter. Y entonces uno puede creer que la ira o ese carácter es necesario para mandar, para dirigir, como dicen, para tener autoridad según el mundo. Y entonces yo voy a ir justificando mi soberbia sin darme cuenta de todos los pliegues y voy a ver incluso posibles beneficios de esa forma de dirigir, de organizar, de educar, de relacionarme con los demás, especialmente
en los espacios familiares, en los espacios educativos, en los espacios laborales, deportivos, lúdicos, incluso, y los niños lo aprenden desde pequeños. Y claro, si nosotros sin esa advertencia no vamos a descubrir que estamos dañando nuestra fe, que estamos dañando nuestra esperanza y que estamos limitando nuestra capacidad de amar. No solo a las criaturas, sino también al Señor. Y entonces mi oración, la manera en que me relaciono con Dios, las cosas, diríamos, espirituales, también van a tener ese signo de la soberbia. Esquemáticamente podríamos decir que hay una soberbia, diríamos, a las cosas temporales, visibles, corporales, pasajeras, pero también hay una soberbia espiritual. Y además, este pecado rápidamente uno lo puede asociar a dones que recibimos también de Dios, tanto dones naturales como dones espirituales. Por ejemplo, lo comentábamos también el jueves pasado, una persona que tiene, por ejemplo, belleza física o tiene dones para el arte, para las ciencias, para las letras, para la literatura, para la poesía, para la música, para la pintura, para el deporte, mucha inteligencia, etcétera. Cualquier don que viene de Dios, que es bueno, el demonio lo va a tratar de usar para alejarnos de Dios y para torcer ese don, que es un bien que Dios nos concede, esta cabeza terrible de esta bestia, que es la soberbia, el orgullo, la vanagloria, se va a poner en movimiento, disfrazándose y justificándose de distintas maneras. Para los dones naturales, diríamos físicos, temporales, que sustentan la soberbia, la medicina es el propio tiempo. Lo comentábamos también, por ejemplo, la belleza física. Un varón, una mujer que tienen belleza física, del rostro, cuerpos armoniosos, proporcionados, van a descubrir que tienen esa belleza, van a tomar conciencia. Y el mundo también. Y entonces va a producirse toda una dinámica de utilización mutua. ¿Quién utiliza más a quién? Entonces el mundo va a tratar de utilizar la belleza, o poner la belleza física de los varones y las mujeres. Y claro, eso trae réditos, por ejemplo, en todo lo que es actualmente desplegado en la cinematografía, la televisión, el mundo de las modas, del mercadeo social, del marketing, de la publicidad, de las relaciones públicas, de las relaciones interpersonales. Y entonces, eso lo conoce muy bien él. Y entonces estas personas, por eso se organizan estos concursos de belleza, estos programas, donde se exhiben cuerpos, rostros, y a las personas van a recibir dinero por eso. Y eso puede alimentar su soberbia. Porque diríamos, de ese don reciben un beneficio y un empleo que puede ser recto, pero que el mundo trata de utilizar no para Dios, sino para objetivos estrictamente personales. Y entonces esa soberbia que afecta a estas personas con mayor, diríamos, frecuencia, es grave, pero esa soberbia con los años se va curando, porque ya uno va envejeciendo, el cuerpo se va desgastando, aparecen las arrugas, y van a venir detrás otras personas, más jóvenes, que van a ocupar el lugar de los otros, los van a desplazar, y eso va a producir en las personas frustración, trauma, luchas, peleas, intrigas,
el uso de los recursos para, entre comillas, mantener esa juventud, esa belleza, y van a alimentar a la codicia de la industria, de la cosmetología, de toda la cirugía estética y una serie de ramas porque siempre el pecado busca dar, entre comillas, incentivos materiales, temporales. Y entonces por eso el mundo los va normalizando. Pero ese tipo de soberbia, igual podríamos comentar en relación a la inteligencia, igual en relación a los dones artísticos, deportivos, y cada uno de nosotros podemos imaginar muchos ejemplos de personas públicas que conocemos que han sido aduladas por el mundo para justamente lucrar con esas personas y en el fondo esclavizarlas en una suerte de esclavitud donde el esclavo cree que es dueño y que con mucha frecuencia, no necesariamente, pero con mucha frecuencia pueden hacer que las personas no tomen conciencia y se alejen de Dios. Claro, nosotros tenemos para el caso de la belleza nuestra santa peruana, Santa Rosa de Lima, que nos ayuda a conocer cómo no es incompatible tener los dones temporales y alcanzar la santidad, pero requiere pues mucha fe, mucha esperanza, mucha caridad. Y entonces, como vemos, la soberbia tiene muchas caras, muchas facetas, se disfraza, se, se esconde en esos pliegues y se manifiesta como esas otras cabezas de los otros llamados pecados capitales u otros pecados. Entonces, cuando yo me examino en cualquier pecado, yo lo que tengo es que preguntarme, ¿y en este pecado cómo se está manifestando la soberbia? Muy común, por ejemplo, un pecado muy frecuente, las mentiras. Entonces, muchas veces las personas mienten por quedar bien, por no manifestar su verdadero ser personal, porque se avergüenzan de distintas circunstancias y en el fondo claramente la soberbia. La soberbia de cuidar una imagen, de cuidar un reconocimiento o una valoración, porque interesa más el juicio de las criaturas humanas, la opinión de los hombres, que la de Dios. Y en el fondo de la soberbia, lo que se esconde es que justamente por la poca fe, la poca esperanza y la poca caridad, no alcanzamos a descubrir la grandeza, la belleza, la hermosura, el bien que el Señor pone en todos nosotros, pero que en la vida presente muchas veces aparece escondido. Entonces se da el caso opuesto de personas y jóvenes, especialmente en el proceso de maduración, eso es más evidente, pero también puede ocurrir ya en la edad adulta y en las personas mayores. A veces uno se lamenta y sufre porque no tiene algún don que ve que tienen algunas otras personas, siguiendo el ejemplo de los dones físicos. Entonces hay muchachos jóvenes que quisieran ser pues muy hábiles en el deporte, muy hábiles en los conocimientos, las ciencias o en la belleza, y entonces sufren porque no tienen esos atributos, entonces creen que son menos que los demás, porque, claro, están sobrevalorando la relación con las criaturas humanas y no se dan cuenta que esa, diríamos, esa pérdida de la paz, esa insatisfacción, no es consecuencia de lo que ocurre con las criaturas humanas, sino es consecuencia de que no está creciendo en la relación con Dios, con el Señor. Entonces no descubre su verdadero ser personal y eso es porque su fe está apagada. Y entonces esas personas cuando se acerquen a la oración, cuando sean, entre comillas, personas de fe
y participen en actividades eclesiales, van a usarlas para justamente alcanzar algunos objetivos egoístas, mezquinos, de vanagloria, de reconocimiento humano, que a veces van a poner a Dios en segundo lugar. Y eso lo podemos encontrar en la iglesia. Y entonces vamos a descubrir que hay una dimensión espiritual de la soberanía, que es la que más claramente busca ocupar el lugar de Dios. Es decir, queremos nosotros quitarle a Dios lo que solo a Dios le de nuestro creador. Y entonces uno se va a esforzar por buscar ese reconocimiento. Generalmente, cuando el ser humano obra bien, obra en la verdad, encuentra reconocimiento en otras personas, porque las personas descubren que hay bien, que hay verdad. Así no sea un conocimiento pleno, lo intuye. Y entonces pueden buscar y acercarse a esas personas. Pero esas personas, si no están advertidas, fácilmente pueden atravesar el umbral y pasar ya no de algo recto, sino a buscarse a sí mismos y ocupar el lugar de Dios. Y entonces, por ejemplo, eso se puede dar, les decía, en iglesia, se puede dar dentro de los grupos eclesiales, parroquiales, grupos de oración. Entonces hay gente que en los grupos de oración dice o han escuchado cosas como las que les voy a decir. Tú perteneces a nuestro grupo. ¿Tú qué haces en ese otro grupo? No vayas al otro grupo, tú eres nuestro. Y entonces se producen esas divisiones que San Pablo, por ejemplo, nos señala diciendo, nosotros no somos de Cefas, no somos de Apolo, no somos de Pablo, somos de Cristo. O uno dice, no es que mi grupo es mejor, ahí hay más carismas, hay más dones, hay más Espíritu Santo. Y entonces la gente puede decir, ahí sí, y uno puede promocionar, diríamos, hacer un mercadeo, entre comillas, espiritual, que ya no tiene nada que ver con encontrarse con el Señor y la salvación, sino ya es un negocio nuestro. Y eso ocurrió con el pueblo de la primera alianza, por eso es que fue necesario purificar el templo, por eso es que Jesús expulsó a los mercaderes, y por eso es que los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes tuvieron a Jesucristo, al Mesías esperado frente a ellos y no lo reconocieron, estaban ciegos, estaban sordos. Y finalmente lo vieron como un enemigo. Y entonces nos damos cuenta lo terrible que es este pecado. Y claro, el Señor, a través de estos hermanos nuestros, los padres del desierto, ha querido que, a pesar de que ellos no escribieron nada, estas cosas se escribieran y llegaran hasta nosotros, para que nosotros pudiéramos estar más vigilantes y nos pudiéramos ayudar. Conviene señalar en que todos nosotros, todas las criaturas humanas, todos tenemos soberbia en sus distintas manifestaciones. Y entonces tenemos que luchar contra la soberbia. Pero la soberbia solo la vamos a derrotar definitivamente si perseveramos cuando peleemos la batalla final. Y la batalla final se va a producir el día de nuestra Pascua. Y por eso es que el enemigo es derrotado en la cruz. Y por eso es que el camino de seguimiento al Señor pasa por la negación de nosotros mismos, porque son necesarias para crecer en la humildad, que es esa buena tierra de la parábola del sembrador, donde puede crecer el Señor. Y el ejemplo por antonomasia es María, que es nuestra madre, que nos va a ayudar a crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la humildad, en la mansedumbre y enfrentar al enemigo. Pero por otro lado, la soberbia también tiene una madre, que no es nuestra Madre Santísima,
sino en realidad es el príncipe de este mundo que nos va a proponer la vanagloria, es decir, glorias pasajeras, glorias de este mundo. Es lo que aparece en la segunda tentación que el Señor en esos 40 días en el desierto, luego de su bautismo, enfrentó y derrotó. Y me refiero a esa tentación en la que el ángel Satanás lleva al Señor a ese monte alto y demuestra todos los reinos y poderes de este mundo. Y le dice, si tú me adoras, todo esto será tuyo. Claro, eso es una mentira, siempre es mentira, pero seduce. Y el Señor le va a decir, solo a Dios adorarás. Es decir, nosotros no podemos ser adoradores en espíritu y en verdad, como le dice Jesús a la mujer samaritana, si es que nosotros no enfrentamos la soberbia para poder recibir esa agua viva, esos dones del Espíritu Santo que nos hagan crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Y por eso, queridos hermanos, es que este pecado lo tenemos que conocer en nosotros mismos. Y les decía, la madre de la soberbia es la vanagloria, porque a veces es más fácil, comentábamos también el jueves pasado, aceptar las humillaciones que redireccionar los halagos y las vanidades de este mundo. Cuando nosotros recibimos bienes en este mundo, los halagos de este mundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los tenemos que rechazar? Muy difícil. Lo que nos enseña el Señor es que hay que redirigirlos a la fuente, que es Dios mismo, porque Él es el dueño. Y para eso nosotros necesitamos la cruz. Y por eso es que en los últimos días del Señor, ya en Jerusalén, la última etapa de su vida pública, vemos esas dos caras. El Señor entra entre glorias humanas, en el Domingo de Ramos, con las alabanzas, Hosana, al Hijo de David, el Mesías era el Hijo de David esperado, y ponen los mantos en el suelo, cortan las palmas, como todos sabemos. Pero el Señor en medio de eso sabe que esa vanagloria es lo que está moviendo. No a Él, porque eso no le da gloria a Él y Él lo tiene claro, sino la gloria que ellos quieren recibir por intermedio de Él. Lo que había ocurrido ya en la multiplicación de los panes, cuando lo quisieron hacer rey, no ha servido de lección y entonces en ese Domingo de Ramos ellos creen, ahora sí, pero para que se den cuenta que eso no era lo que Él nos proponía, Él llora. Y eso turba, confunde a los apóstoles, a los discípulos. Como en un momento de tanto triunfo, entre comillas, Él es, entre comillas, diríamos, distímico, y en ese momento se pone a llorar, cuando era un momento para celebrar. Y luego cuando aparecen esos griegos que buscan a Felipe porque quieren conocer al Señor, luego del Domingo de Ramos, como relata el Evangelio según San Juan, y Felipe va con Andrés y le dicen al Señor, ¿te quieren conocer? Todos te quieren conocer. El Señor les va a decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Es decir, le está hablando de que lo grande no es lo que nos ofrecen las criaturas humanas, no es lo que nosotros imaginamos y deseamos muchas veces heridos por el pecado, sino es lo que Él viene a darnos. Y lo que Él viene a darnos es Él mismo. Él se entrega. Y solo podemos acoger al Señor como niños
si nosotros somos niños, es decir, si nosotros lo que buscamos es su amistad, buscamos su hermandad, confiamos en Él, entonces Él nos va haciendo discípulos y nos va formando en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, creo que es un tiempo que tenemos que dedicar cada uno de nosotros a preguntarnos cómo y de qué maneras se manifiesta la soberbia en nosotros, porque en todas las personas no se le manifiesta de la misma manera, y cómo estamos nosotros enfrentando a la soberbia. Porque de esta manera nuestra oración va a mejorar, nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual va a crecer y nosotros vamos a poder luchar de mejor manera contra los otros pecados. Pero siempre sabiendo que mientras tengamos vida en este mundo, ese pecado no podrá ser derrotado totalmente y siempre va a estar acechando. Y eran las tentaciones, que significaban esos gritos de la plebe en la pasión de Cristo y de ese ladrón que decía, bájate y bájame a mí. Es decir, de no aceptar el plan de Dios. Es decir, de nosotros tener un plan alternativo que incluso se lo podemos proponer al Señor, creyendo que es mejor, como el caso de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando quiere decirle a Jesús que su ministerio no puede pasar por la cruz. Jesús dirá en Getsemaní, pero si para eso he venido al mundo. ¿Acaso te voy a decir, Padre, no? Hágase tu voluntad, dirá el Señor. Y eso es lo que María vivió en plenitud como primera criatura y lo que el Señor refrenda en su Pascua. Por eso, este pecado es muy importante, que nosotros lo conozcamos, pero no solamente, diríamos, doctrinalmente, intelectualmente, sino que nos examinemos, sabiendo que nuestra alma también tiene muchas pliegues, muchas arrugas. El vestido todavía no está totalmente limpio y planchado, diríamos en términos actuales, porque nosotros, esa vestidura que nos ha dado el Señor en el bautismo, porque ya hemos sido santos y que nos sirvió para hacer una oración más pura en medio del mundo, rápidamente lo ensuciamos. Y por eso es que solo con Él podremos nosotros ser lavados en esa sangre preciosa que se nos ofrece en los sacramentos, en cada uno de los sacramentos, porque cada sacramento es oración. Y entonces no hacemos competir la oración y los sacramentos. ¿Cuál es más importante? Si no sabemos que lo que hay es la oración con Cristo, que es la liturgia, que son los sacramentos, y la oración con María, que es la oración que hacemos fuera de la liturgia, para que una y otra vez nuestra Madre nos redireccione y la gracia y el regalo que hemos recibido, la gracia santificante en los sacramentos, no la perdamos. Y eso es lo que hace María, luego de que el Señor, ascendido a los cielos, reconvoca a los apóstoles para que reciban el don del Espíritu Santo, que les va a hacer perder los miedos y va a hacer que comprendan la verdad completa de quién es Jesucristo y quién somos nosotros. Yo voy a detenerme acá para tomar algunos minutos para absolver algunas de las preguntas. En primer lugar, tal vez algunas que quedaron de la semana pasada, que están muy vinculadas al tema presente. Muchas gracias. Sí, padre, tenemos algunas preguntas que quedaron pendientes. La primera es, bueno, Joshua nos pregunta, si humillarse es quedarse callado ante una injusticia, ello se ofrece y luego, ¿cómo sanamos esa impotencia? A ver, no hay que confundir, diríamos, ser, entre comillas,
diríamos, la palabra no es tolerancia, sino la palabra de ser pacientes ante las injusticias que nosotros hacernos, diríamos, cómplice de los injustos. Nosotros estamos llamados a denunciar y a anunciar. Anunciamos a Jesucristo y denunciamos el pecado, y las injusticias son pecados. Pero sabiendo que la primera injusticia es no darle a Dios lo que le corresponde. Es decir, la primera injusticia la que cometemos nosotros con la soberbia. Porque con la soberbia nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Entonces, cuando yo veo la injusticia en los demás, que generalmente van a ser injusticias humanas, temporales, horizontales, diríamos, y no me doy cuenta de la injusticia original, que es la injusticia de ocupar el lugar de Dios como causa de todas las injusticias, entonces yo voy a creer que yo puedo resolver las injusticias temporales, horizontales entre las criaturas humanas, sin enfrentar la injusticia contra Dios, que es la soberbia. Y entonces, para que yo sea más eficaz en enfrentar las injusticias temporales, yo primero necesito enfrentar mi soberbia. Y si es que mi soberbia la tengo identificada en la manera en que como se presenta en mi vida personal, entonces yo tengo que hacerme la pregunta. Diríamos, ese celo, por llamarlo de alguna manera, de luchar por la justicia, por ejemplo, de combatir el asesinato de los inocentes en el crimen abominable del aborto. ¿Qué me mueve a eso? ¿Me mueve el amor a Dios o me mueven simplemente motivaciones humanas? Y así con todo tipo de injusticia. La injusticia social, las injusticias en el campo laboral, entre las relaciones interpersonales y de distinto tipo. Entonces, no es que yo para crecer en la humildad y doblegar la soberbia, tengo que ser, diríamos, obsecuente, cómplice con las injusticias humanas. Sería una conclusión, diríamos, errada. Y justamente por eso veíamos hace 2 sábados, cuando hablábamos de si es que necesitamos ser salvados de los pecados, nosotros mencionábamos que el pecado no solo es un asunto, diríamos, moral en el sentido de comportamientos horizontales humanos, sino la moral, como la entendemos en la iglesia, es una vida sin Cristo, una vida sin el Espíritu Santo, es decir, una vida soberbia, una vida con el espíritu de este mundo, con el espíritu del mal. Entonces, esa pregunta, claro, quien la formula debe de tener más especificaciones y detalles, porque no alcanzo a entender todo lo que está contenido en esa expresión, que puede ser analizada de distintas maneras, pero la respuesta no es que yo, aceptando humillaciones, lo que tengo que aceptar es aceptar un mundo injusto. No, yo cuando acepto las humillaciones es porque descubro que mi orgullo es una viga, mi soberbia es una viga que me impide amar como el Señor ama y desear que el Señor reine, darle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es todo menos el pecado. Entonces, la justicia, la justificación, no es algo que nosotros nos las podamos dar a nosotros mismos. Viene de lo alto, viene de Jesucristo. Jesucristo es el justo, que paga por nosotros los culpables, los injustos, los pecadores, los culpables. Y no sé si con eso podemos ayudar un poco a esclarecer esta pregunta.
pero entiendo que puede tener de repente otros matices y otras significaciones amplias. Sí, padre. Aprovecho un ejemplo que acaba de dar usted para hacer otra pregunta. Em, Magda nos preguntaba, tal como lo expresa la beata Ana Catalina Emmerich en sus visiones, ¿es la profanación de la Eucaristía un pecado peor que el del aborto? No escuché la última parte. Eh, Magda nos estaba preguntando si tal como lo expresa la beata, sí, La Eucaristía es peor que qué. que si la profanación de la Eucaristía es un pecado peor que el del aborto. A ver, definitivamente, claro, o sea, la vida nueva, la vida nueva en Cristo Jesús requiere de la tierra, diríamos, de la tierra prometida. Esa tierra prometida es la vida natural, que tiene que ser una vida donde enfrentemos esos pecados capitales, empezando por la soberbia, para hacer buena tierra y que pueda crecer la vida sobrenatural que recibimos en el bautismo. Entonces, el aborto como delito, como pecado, elimina la vida natural, pero no puede dañar la vida sobrenatural. Y la Eucaristía, que es Jesucristo mismo, nuestra Pascua, nos viene a dar justamente esa vida nueva. Y entonces, si yo busco que destrozar a Jesucristo, sacarlo del mundo presente entre nosotros después del tiempo pascual en sus sacramentos y por antonomasia en la Eucaristía, yo estoy cometiendo un pecado nefasto. ¿Qué pecado es peor o no? Es, diríamos, algo que es no de tan fácil valoración, pero definitivamente la injusticia más grande, el mayor delito del hombre fue tratar, intentar matar a Jesucristo. Y efectivamente Jesucristo voluntariamente aceptó la cruz como satisfacción vicaria, es decir, para él, siendo inocente, pagar por nosotros la satisfacción a Dios Padre por nuestros pecados. Él siendo Dios se hizo pecado, no porque él cometiera ningún pecado, sino porque él pagó nuestras culpas. Y glorificado ha quedado y queda con nosotros en la Eucaristía y en los sacramentos. Entonces, cuando yo peco, estoy atentando siempre contra los sacramentos. Y por eso es que el pecado me va a alejar de los sacramentos, me va a alejar de Jesucristo. Y yo de una u otra manera voy a tratar de banalizar, subvalorar, despreciar los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Entonces la profanación eucarística es como un segundo intento de crucificar a Jesucristo. En nuestra ignorancia no nos damos cuenta que Jesucristo en la Eucaristía es glorioso, es el muerto y resucitado. Y una vez muerto ya no muere más. Y entonces lo que producen los profanadores de la Eucaristía en realidad es un daño a sí mismos y a todas las criaturas humanas y a la creación entera. Y entonces esos cultos satánicos, esas visiones paganas o de falsas espiritualidades, incluso de esas formas de algunos hermanos llamados separados, que no tratan a la Eucaristía como quien es, sino como algo, como un símbolo, o incluso los miembros de la Iglesia Católica, que no tengamos plena conciencia de eso, caemos en una oscuridad muy grande.
Y la raíz de esas acciones es justamente tener nosotros un plan, entre comillas, de salvación distinto al que el Padre en Jesucristo ya cumplió. Y entonces no le creemos al Señor y entonces creemos que no pasa nada. Eso es algo satánico. Bueno, yo no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Sí, sí, tenemos una pregunta más. Preguntan, de acuerdo a la comunión de los santos, ¿no?, el pecado de uno afecta a los demás. Entonces, la constante crítica hacia terceros, sin rezar por ellos, alimentaría el pecado de la soberbia y de la ira en comunidad. Claro, hemos dicho lo que hemos señalado sin ejemplificar, porque la cantidad de pecados y las que podemos enumerar son muchísimos, que todo pecado es un pecado de soberbia y todo pecado daña a la creación entera, no solo a las criaturas humanas, sino a la creación entera. Y entonces, por supuesto, cada vez que nosotros pecamos, somos como Judas, buscamos que pactar con los enemigos de Dios. Y entonces la murmuración, los juicios temerarios o las críticas que no son corrección fraterna, no son hechas con caridad y son soltadas, diríamos, al viento, porque no se lo dirigimos directamente a las personas, como el Señor nos enseña, sino en el tiempo actual, en las redes sociales, en los distintos espacios de interacción humana, a veces, entre comillas, manifestando una ira, entre comillas, santa, si es que no se dirigen a cambiar esas conductas, si no hay oración, entonces, claro, son negativas. Si nosotros, por el contrario, lo que queremos es ayudar a que las personas estén vigilantes, no sean engañadas, etc., hay formas en que nosotros podemos anunciar la verdad sin que estén asociadas a destruir a ninguna criatura humana, porque toda vida natural y sobrenatural es preciosa, vale la sangre de Cristo. De muchas maneras podemos escandalizar. Y entonces la gente, especialmente si las críticas van dirigidas a los miembros de la iglesia, a su jerarquía, sin caridad y no siendo corrección fraterna, pueden hacer que las personas caigan fácilmente en desviaciones en la fe, sin darse cuenta. Entonces, hay que estar muy alertas a eso. Y en relación a lo anterior, a la otra pregunta sobre la justicia, aplica lo mismo. Nosotros sí, efectivamente, tenemos que ser justos, buscar que actuar con rectitud, con justicia, pero eso pasa por diferenciar lo que son los pecados de los pecadores. Y entonces nosotros no somos tolerantes con las injusticias ni con los pecadores de ningún tipo, con la mentira, con el engaño, pero sí nos compadecemos y amamos a todos los pecadores, a todos los injustos, y pedimos por su conversión, porque nosotros no podemos presumir la condenación de nadie. Simultáneamente, cuidamos a los más pequeños, a los que pueden escandalizarse con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, con nuestras palabras, para que estemos en Jesucristo. Y por eso es que nosotros como iglesia solo tenemos sentido si llevamos a nuestros hermanos y nosotros mismos vamos a Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos, yo les agradezco por su paciencia y vamos a terminar, como siempre, con una oración a nuestra Madre.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Muchas Que Dios los gracias. bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias.